Bienvenidos a tu podcast Vive tus sueños, no tus miedos. Aquí tu coach Eli Santiago. El propósito de este podcast es brindarte las mejores herramientas y educación para ayudarte a descubrir tu propósito y que puedas vencer tus miedos. Y eso incluye tus creencias limitantes, el estrés, la ansiedad. Por si no lo sabías, son manifestaciones también del miedo. Así que te pido que te suscribas a este podcast en tu plataforma favorita. Anchor, Apple, Spotify, entre otras. Si nos ves a través de YouTube, suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. También déjame saber en los comentarios cómo lo estamos haciendo o qué otros temas quisieras que toquemos. Hoy les tengo una grabación de un Facebook Live que transmitimos hace unos meses atrás, donde hablamos de los miedos y cómo enfrentarlos, cómo vencerlos. Espero que lo disfrutes. Vive tus sueños, no tus miedos. Puedan ver bien. Así que en esta corta plática que vamos a tener esta noche es una conversación básicamente. Y mi pasión, una de mis pasiones, dos cosas que yo a través de mi trayectoria ha sido, y más ahora en este tiempo, ¿verdad? Con toda la experiencia que Dios nos ha permitido obtener, es que yo entiendo que hay dos cosas importantes en la vida de cada ser humano y más aún en la vida de aquellas personas que hemos reconocido a Jesús y hemos optado por seguir sus pasos. Y número uno es que tenemos que descubrir nuestro propósito, descubrir para qué estamos en esta tierra y descubrirlo y desarrollarlo. Y lo único que se interpone en que tú logres tus propósitos es precisamente el tema que vamos a hablar en esta noche, y son los miedos. Si te preguntas qué es el principal obstáculo, vas a llegar a la conclusión que es el miedo. Miedo al fracaso, miedo al qué dirán, que es un miedo terrible. Y es algo que continuamente vamos a estar enfrentando. Y Dios tiene un propósito con el miedo. Y el propósito con el miedo es que tú puedas crecer. Pero tenemos que entender, vamos a hablar qué es el miedo. De esto podemos estar hablando mucho tiempo. ¿Okay? Y el Señor me ha llevado en esta temporada del COVID, fíjate qué cosa, que muchas veces lo que es maldición para muchos, y es un momento de dolor para todos nosotros, y muchos han perdido familiares, y ha sido bien traumático, pero a la misma vez Dios también tiene oportunidades en medio de la crisis. Y una de las cosas es que, como te digo, mi misión es que tú descubras tu propósito y que tú venzas tus miedos, porque es lo único que se interpone. Y Dios me permitió pasar por una experiencia hace muchos años donde Él me ha permitido poder enfrentar mis miedos. Yo era una persona, o soy una persona todavía, que me considero una persona tímida, introvertida. Pero he enfrentado mis miedos y quiero que las personas entiendan que para tú lograr los propósitos tienes que confrontar tus miedos y tienes que vencerlos. Y Dios tiene un crecimiento por cada desafío que tú enfrentes. Así que, ¿cómo enfrentar tus miedos? Y en la Biblia
El profeta Amós, en Amós capítulo 3, verso 8, dice algo que me llamó mucho la atención. Y dice, ¿quién no tiembla de miedo si el león ruge? Qué interesante. ¿Quién no tiembla de miedo si el león ruge? Yo estuve pensando en eso. Y sabes que todos y cada uno de nosotros enfrentamos los miedos. Y a lo último le voy a dar unos consejos para poder enfrentar los miedos y poder moverte hacia lo que Dios tiene para ti. Pero el profeta Amós decía, hablando, ¿verdad? Hablando de Dios, de una palabra que iba a tener de Dios. Pero ¿quién no tiembla de miedo si el león ruge? Qué interesante. En otras palabras, todos, absolutamente todos experimentamos la emoción. El miedo es una emoción. Y todos las experimentamos. Todos temblamos. Si hay un león que ruge, créeme que vas a temblar. ¿Cómo podemos definir la palabra miedo o la emoción del miedo? Es una sensación o emoción de angustia provocada por la presencia de un peligro. Y aquí viene lo interesante. De un peligro, y ese peligro puede ser real o ese peligro puede ser imaginario. Qué interesante. Los miedos también pueden ser imaginarios. Hay miedos reales, pero hay miedos imaginarios. Y yo te puedo decir con suma claridad que la mayoría de los miedos que enfrentamos son miedos imaginarios. A veces el enemigo es experto en hacerte creer que los miedos son reales o que los peligros son reales. Interesante. Si te pregunto o si hacemos un ejercicio y yo te diría, imagina que Dios no lo quiera, que hoy sería tu último día en la tierra. Y mañana entonces vas a pasar a morar con el Señor. Yo te pregunto, las cosas que no te atreves a hacer hoy, ante esa nueva realidad de que mañana no vas a estar, ¿cuántas cosas tú dices, yo me atrevería a hacer esto? Yo me atrevería a hablar con una persona que hace tiempo no hablo. Yo me atrevería a pararme a decir algo a los cuatro vientos, a decir algo de Dios, a buscar a esa persona que hace tiempo que no buscaba, a hacer un proyecto que hace tiempo que no hacía, que no me atrevía por el qué dirán, el miedo al fracaso. ¿Cuántos de ustedes dirían, yo haría eso? ¿Por qué? Porque ya no tienes nada que perder, porque ya vas a pasar de esta tierra. Quiere decir que los miedos que te tienen aguantado hasta este momento simplemente están en tu mente. Por eso dice la palabra que yo renueve el espíritu de mi mente para que yo pueda alcanzar las cosas que Dios quiere que yo alcance. Hay distintos tipos de miedo. Miedo físico, miedo espiritual y emocional. El miedo es parte de la experiencia humana. Eso es bien importante. Es parte de nuestra experiencia. Es más, sin la emoción del miedo, tú no puedes sobrevivir ni un día en el planeta Tierra. Lo que me lleva a explicar
cómo se experimenta el miedo físicamente. Esto es bien importante que lo entendamos. Nuestros cuerpos están diseñados con un sistema de miedo. Tú vienes ya diseñado con eso, que te alerta de peligros. El miedo se experimenta físicamente. Hay una glándula en el cerebro que se llama la amígdala, no es la amígdala de la garganta, es la amígdala del cerebro. Y esa glándula está preparada para responder a los peligros que tú tienes. Y físicamente, si tú ves un peligro, si tú ves un león que viene hacia ti, tu corazón va a palpitar rápidamente. Tu sangre va a fluir hacia las extremidades por si acaso necesitas correr. La adrenalina va a fluir. Y esa es la respuesta de esa glándula al miedo. Tú tienes unos detectores del miedo y gracias a eso es que podemos sobrevivir. Gracias a eso es que si estás en un accidente puedes reaccionar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hoy en día muchas veces no enfrentamos los peligros físicos, pero presentamos peligros emocionales. Y la reacción es la misma con los miedos emocionales. Por eso es que pasamos muchos problemas de ansiedad. La gente le dice nervios, no es nervios, son problemas de ansiedad. La gente le ponía muchos nombres antes. Pero esa es la reacción física que tiene el miedo y el miedo cumple una función. El problema del miedo, y es cuando muchas veces el enemigo se aprovecha del miedo, es cuando no lo enfrentamos y cuando no lo manejamos. Ahí es que el enemigo toma control y te quiere paralizar. Y esa respuesta, o sea, esa glándula hace que tú tengas 3 respuestas ante el miedo. 3 respuestas. Si un ladrón entra a tu casa y tú enfrentas el miedo, tienes 3 respuestas. O tú peleas, o tú huyes, o tú quedas paralizado. ¿Ok? Esa es la respuesta del miedo que Dios nos ha equipado. Pero ¿qué sucede cuando la amenaza tal vez no es física, pero tú sientes que alguien te está amenazando emocionalmente? Pues tienes las mismas respuestas. Si te sientes intimidada y el enemigo quiere que tú te sientas intimidado para obligarte a una de estas respuestas. Y muchas veces la respuesta que elegimos es huir. La mayoría de las personas que muchas veces responden con coraje es porque están heridos. Y que tú no te explicas cómo esta persona está funcionando, por qué esta persona sale con este coraje. Y es muchas veces porque están heridos. La respuesta de coraje muchas veces es una herida profunda. ¿Y qué pasa cuando una persona no ha sido sanada? Responde con miedo. Acuérdese, ante el miedo tú o peleas o huyes o te paralizas. Hay personas que se paralizan, hay personas que huyen de las situaciones, no toman compromiso porque no han podido entender que el miedo está controlando sus vidas. El miedo está controlando sus vidas sin poder saberlo. Si tú siempre estás pasando por ansiedad, que no puedes controlarlo, hay una alternativa. Hay una alternativa para ti. Todos son manifestaciones de miedo. Todo eso son manifestaciones de miedo. El miedo toma distintas formas. Esto es uno de los temas más importantes y que muchas veces
lamentablemente despachamos como sin nada. Ok, Dios promete estar contigo, Dios te dice no temas, echa hacia adelante. Pero es un poco más profundo que eso. Así que, como dije, si experimentas miedo, felicitaciones, porque eres humano. Si te encuentras a una persona que nunca experimenta la emoción del miedo, escucha esto bien, llama al 911. ¿Por qué? Porque hay personas con lesiones en esa glándula de la amígdala que controla todas las emociones. Y ese daño a esa glándula puede hacer que una persona no sienta miedo. Y tal vez podemos decir, wow, es una bendición no sentir miedo. No, pero esas personas que no sienten miedo, ¿tú sabes cómo se le llaman? La ciencia le llama psicópatas. Así que el miedo no es otra cosa sino un escalón para que tú puedas crecer. Así que si tú sientes miedo es porque algo importante va a suceder. Es un mensaje de algo que tienes que superar, de algo que tienes que vencer. Así que, interesante, ¿no? ¿Por qué digo que el miedo es algo común? Y escucha esto bien, porque muchos cristianos se sienten culpables de sentir miedo. No se atreven ni siquiera a mencionar la palabra porque sienten miedo de decir que tienen miedo. ¿Sabes qué? La Biblia menciona la frase, no tengas miedo o no temas aproximadamente unos 365 veces. Como diciéndonos que vamos a enfrentar miedos todos los días. Todos los días que tú decides hacer algo nuevo, la incertidumbre crea temor y crea miedo. Y Dios nos dice, el miedo es parte de nuestra vida. Lo llevamos en nosotros. Muchas veces el enemigo va a utilizar eso para detenerte del camino. Muchos piensan que si sienten miedo no son espirituales. Yo te voy a decir que el sentir miedo y tu espiritualidad no tienen que ver. ¿Sabes por qué? Tienen que ver cuando permites que el miedo te paralice, que el miedo te detenga. ¿Sabes que el propósito del diablo no es que tú sientas miedo? Al diablo no le importa si tú sientes miedo o no. Él sabe que si muchas personas sienten miedo, eso puede lograr detenerte. Y yo escribí hace poco en mis redes sociales, ser espiritual no significa negar nuestra experiencia humana, sino reconocer nuestra dependencia de Dios. ¿Escuchaste? Ser espiritual no significa negar nuestra experiencia humana, sino reconocer nuestra dependencia de Dios. Por eso la palabra dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque dependo de Dios. Y para tú depender de Dios tienes que reconocer tu debilidad. Tienes que reconocerla. Ser espiritual no se trata de reprimir, negar o esconder las emociones que no nos gustan. Muchos creyentes se pasan renunciando y Dios mío, no. Yo no puedo decir que tengo tristeza. No, tiene que ver con eso. Como lo son los miedos, las ansiedades, la tristeza, etc. Tienes que aprender, número uno, a reconocerlas y canalizarlas correctamente. La primera parte para tú poder sanarte es reconocer. Imagínate que en tu casa tú escondes todo el sucio debajo de la alfombra. Llegará el momento que no vas a poder caminar en tu casa. Y así nos pasa cuando empezamos a reprimir todas nuestras emociones. Nos pasamos reprimiendo, no quiero sentir esto, no quiero sentir lo otro. Tienes que sentirlo y sobrepasar eso. Jesús expresaba sus emociones todo el tiempo.
Él dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Que cuando soy débil, entonces soy fuerte. El primer paso para cualquier sanidad, cualquier enfermedad emocional y física es reconocer mi estado actual. Es reconocer que tengo un problema, que tengo una situación. En 2 Corintios 11:30, el apóstol Pablo decía, si de algo hay que gloriarse, me gloriaré de las cosas que demuestran mi debilidad. En 2 Corintios 12:9, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que la meta no es dejar de sentir miedo, la meta o la clave es manejar y canalizar tus miedos, aprender de ellos, sobrepasarlos. Cada vez que retas tus miedos, hay crecimiento. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora la cobardía, ¿qué es la cobardía? Es lo contrario a la valentía. Y la cobardía es la falta de acción ante una situación de peligro y de riesgo. Lo contrario a la cobardía es valentía. Pero la valentía, la acción, no significa que no vas a sentir miedo. Las personas valientes actúan aunque sientan miedo. Y la acción es lo que te va a llevar a ti a la victoria. Quiero compartir para terminar unas ideas que te pueden ayudar a trabajar con tu mente y a trabajar. ¿Qué pasos yo tengo que dar para vencer mis miedos? El primer paso es trabajar con tu nivel espiritual. Sentirte amado, sentirte aceptado y perdonado por Dios y por ti mismo. Donde no hay amor, o mejor dicho, donde hay amor no hay miedo, dice 1 Juan. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone castigo. Ya está hablando el miedo espiritual cuando no nos sentimos perdonados, cuando no nos sentimos amados. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. En Juan 4:18, 1 Juan. Si no te sientes perdonado o amado, lo que va a predominar son inseguridades. ¿Cómo practicas eso? ¿Cómo practicas? Empieza a ser bondadoso contigo mismo. Cuando tú estás seguro de que eres amado, de que eres perdonado y te has perdonado a ti mismo, nadie te va a poder manipular con el miedo. Nadie te puede manipular con ningún tipo de miedo, con que haces esto o aquello, o Dios te va a castigar, o Dios va a hacer esto. No, porque tú estás seguro quién tú eres. Estás seguro que tú eres amado, que eres perdonado y que tienes abogado para con el Padre. Esa seguridad, de ese miedo es que está hablando 1 Juan. Ahora, toma acción aunque sientas mariposas en el estómago. Tienes que tomar acción. No esperes dejar de sentir miedo para tomar acción, porque eso no va a ocurrir. Tú tomas la acción sintiendo lo que tengas que sentir, pero toma acción. ¿Qué pasos tú estás dando hoy para seguir tu propósito? Estás trabajando en descubrir tu propósito, estás trabajando en descubrir lo que tienes para dar. Número 3, evita a las personas que son fomentadoras de miedo. Todo el tiempo están hablando de lo malo que está el mundo, por más malo que están las cosas. Siempre a través de la historia ha habido cosas malas y buenas sucediendo al mismo tiempo. Siempre. Si tú vas a encontrar cosas buenas, las vas a encontrar. Si tu ojo siempre está buscando las cosas malas, las vas a encontrar. Todo es en qué tú enfocas tu vida. Por eso la Biblia dice
que la lámpara del cuerpo son los ojos, es la vista. Si tu vista está llena de luz o estás enfocada en la luz, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Es tan sencillo como eso. Ahora, rodéate de personas que vean más potencial en ti que el que tú puedas ver en ti. Eso te ayuda a fortalecerte, te ayuda a enfocarte, porque Dios te ha dado ese potencial para que lo puedas llevar a cabo. Así que hasta aquí esta corta plática, pero te invito, esto es un tema bien abarcador, bien abarcador, pero te invito a seguir investigando, seguir creciendo, seguir confrontando tus miedos, porque ese es el único vía para tú tener el crecimiento que Dios quiere. Y yo he hecho de esto mi misión. Por eso mi lema es vive tus sueños, no tus miedos. Por eso es que tengo un podcast para ayudar a las personas que, como yo, he decidido vencer mis miedos y tomar acción. Hasta aquí llegamos con nuestro episodio de Vive tus sueños, no tus miedos. Recuerda seguirnos en las plataformas de Facebook, de Instagram. Tenemos mucho contenido de edificación, mucho contenido de bendición para tu vida. Recuerda que no estás solo, que Dios está presente en todo momento. Así que continúa conectado con nosotros y recuerda, vive tus sueños, no tus miedos.